Los Caballeros Templarios, legendarios monjes soldados de la Edad Media, guerreros de Dios, hombres santos y endiablados luchadores, con voto de pobreza, pero más ricos que los reyes. Cuenta la leyenda que custodiaban la reliquia más valiosa de la cristiandad, el Santo Grial. Tesoro este tan preciado que les concedía un poder sin igual. Pese a esta condición, los templarios son destruidos y su fortuna desaparece. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? ¿Y se puede revelar hoy en día el auténtico secreto de su poder? Los Caballeros Templarios. 18 de marzo, año 1314 después de Cristo. Uno de los hombres más poderosos de Europa, Jacques de Molay, está a punto de ser ejecutado. Los cargos que se le imputan: culto al diablo, sodomía y chantaje económico. De Molay es uno de los 69 hombres quemados vivos por orden del rey Felipe IV de Francia. Los condenados pertenecen a una de las hermandades más misteriosas de la historia: los Caballeros Templarios. En la Edad Media, estos guerreros son temidos, ricos y poderosos. Pero en 1307, ese reinado llega a su fin. Los templarios son acusados de herejía. Sometidos a intensos interrogatorios, se derrumban y confiesan. De la noche a la mañana, 2 siglos de riqueza y poder se esfuman sin dejar rastro. Los caballeros templarios desaparecen de la historia, pero dejan un fascinante misterio tras de sí. Los templarios se hacían llamar los Caballeros Pobres de Cristo. Sin embargo, se convirtieron en una de las órdenes más ricas de Europa. Se dice que la fuente de su riqueza es una antigua reliquia descubierta bajo las ruinas del vetusto templo judío de Jerusalén. Y su destino ha sido un enigma. Para descubrir el secreto de los templarios, debemos volver sobre sus pasos. Volver hasta sus orígenes, hasta el choque de civilizaciones, llamado las Cruzadas. Año 1096 después de Cristo. Un ejército de caballeros europeos marcha durante miles de kilómetros hacia la región conocida como Tierra Santa. Los estados musulmanes dominan Oriente Medio y una región que se extiende desde Persia hasta España. El Papa Urbano II llama a la Guerra Santa para liberar la ciudad más sagrada de la cristiandad, Jerusalén. Los cruzados tardan casi 3 años en llegar a la Ciudad Santa. A lo largo del camino, las batallas, las enfermedades y el hambre pasan factura. Más de 4.000 caballeros parten para Jerusalén y algo más de 1.000 son los que llegan. Julio de 1099. Tras un asedio de 5 semanas, los cruzados toman la ciudad. Cuando los cruzados tomaron Jerusalén, lo primero que se produjo fue un baño de sangre de proporciones escandalosas. Asesinaban a todos, cristianos, judíos y musulmanes por igual. Fue terrible. Un testigo francés describe la carnicería.
Montones de cabezas, manos y pies se veían por las calles de la ciudad. En el templo de Salomón los hombres cabalgaban con la sangre hasta las rodillas y las bridas. De hecho, Dios ya predijo que este lugar se llenaría de la sangre de los descreídos, ya que había sufrido mucho tiempo sus blasfemias. Los cruzados eligen a los gobernadores del nuevo reino de Jerusalén de entre sus propias filas. Los reyes cruzados librarán una batalla tras otra para conservar este suelo sagrado. En 1118 eligen a su tercer líder y le nombran rey Balduino II. El rey Balduino recibe una oferta de ayuda de un caballero cruzado. Mi señor, el noble francés Hugo de Payen. Levanta. He tenido una visión magnífica, mi señor. Hugo de Payen sugirió y propuso la idea de un contingente de monjes guerreros cuya responsabilidad sería proteger la Tierra Santa, salvaguardar el paso de los peregrinos que se dirigían de Europa a la Tierra Santa y defender la ciudad santa de Jerusalén. Al rey Balduino le gusta la idea y nace la Orden del Temple. Yo te nombro caballero de la Orden del Temple. Ahora eres un guerrero de Dios. Partiendo de un grupo de 9 caballeros, los templarios llegarán a ser un ejército de miles. Se hacen llamar la Orden de los Caballeros Pobres del Templo de Salomón. Con el tiempo, se les llegará a conocer simplemente como los Caballeros Templarios. No solo son guerreros, además son monjes. Hacen votos de pobreza, obediencia y castidad. Europa nunca ha visto una fuerza semejante. La sola idea de una orden guerrera, una orden militar, era una idea chocante, incluso revolucionaria para la Iglesia. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? ¿Se reza mientras se empuña un arma? La respuesta es sí. Eso hacían. Veían su llamada como una llamada divina. Los caballeros templarios decidieron que crearían lo que hoy podríamos considerar las Fuerzas Especiales de Cristo. Como monjes medievales, los templarios rezan 7 veces al día. Pero lo que hace diferentes a estos monjes es que se preparan para luchar. Vuestra principal defensa es vuestra espada. Os aseguro que si la perdéis, perderéis la vida. Cuando sajamos, sajamos. Seguimos adelante, no paramos. ¿Estáis todos listos? El de esta orden era un ejército de lo más eficaz, con una disciplina férrea y magníficamente equipado, de dimensiones reducidas pero con una fuerza arrolladora. Los templarios aplastan a los musulmanes en el asedio de Ascalón en 1153, la batalla de Montgisar en 1177, y la de Arsuf en 1191. Parecen invencibles. Los templarios luchan siguiendo normas estrictas. Tienen prohibida la retirada a menos que se les ordene. Y solo si se encuentran en inferioridad numérica de más de 3-1. Los templarios eran distintos de otras secciones de los ejércitos cruzados. Se sabía que nunca rompían filas, nunca huían, nunca desertaban. La cruz roja de los templarios representa el martirio. La muerte en combate es gloriosa. La maniobra táctica clave es la carga en escuadrón. Un pequeño grupo de caballeros ataca de frente en forma de cuña muy apretada. Su objetivo, romper la línea del enemigo y dispersarlo a izquierda y a derecha. La carga es temeraria, aterradora, colosal.
Vencieron de forma espectacular muchas batallas, por lo que eran muy respetados. Tenían cierto misticismo, cierta aura de poder. Parte de su misticismo procede de su cuartel general. El rey Balduino cede a los caballeros una parte del antiguo templo judío, uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. El mismísimo Jesucristo predicó allí una vez. Hemos encontrado algo. Llévanos. Pero es lo que los templarios descubren aquí lo que pudo determinar su destino. Bajo el antiguo templo, cuenta la tradición que los caballeros hacen uno de los descubrimientos más extraordinarios de todos los tiempos. Nueve siglos atrás, en uno de los lugares más sagrados de la Tierra, da comienzo una de las excavaciones arqueológicas más primitivas. Es el emplazamiento del viejo templo judío en Jerusalén. Durante la Primera Cruzada, se convierte en el cuartel general de los caballeros templarios. El templo fue construido por el rey Salomón en el siglo X a.C. 4 siglos más tarde, los babilonios lo destruyeron y los judíos lo reconstruyeron. El templo alojó una vez la sagrada Arca de la Alianza, en una cámara secreta, la más santa entre las santas. Se dice que el mismísimo Dios vivió aquí. Año 70 después de Cristo, la guerra destruye la casa de Dios. Un ejército romano aplasta una rebelión judía. Los romanos queman la ciudad y derriban el templo. En la época de las cruzadas, los musulmanes construyeron una mezquita sobre las ruinas del templo judío, que sigue en pie hoy en día, la Cúpula de la Roca. Un pequeño grupo de monjes guerreros ocupa parte de una de las propiedades más santas de la ciudad más santa de la tierra. Se alojaban en el complejo del templo en Jerusalén. Y eso era un hecho muy importante en cuanto a la importancia que daban a aquella nueva orden, aquel nuevo ideal. No todos los estudiosos están de acuerdo. Francamente, creo que la razón es pura coincidencia. No creo que tuviera ningún tipo de significado, sino que era simplemente un lugar que estaba disponible. Los estudiosos también cuestionan la misión original de los templarios: proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Hay investigadores que dicen que no tenían nada que ver con ayudar a los peregrinos. Y la pregunta que sigue sin respuesta, claro, es ¿qué hacían si no? Puede que tramasen algo. Se pasaron 9 años excavando túneles en la roca y luego una red de túneles subterráneos. Lo que descubrieron allí debajo ha sido motivo de especulación desde entonces. Según una teoría, los templarios descubrieron el mapa de un tesoro. El mapa es en realidad un pergamino grabado en cobre que detalla el lugar exacto donde están escondidos los tesoros del templo judío. Año 70 después de Cristo. Mientras el ejército romano conquista Jerusalén, los rebeldes judíos esconden los tesoros del templo por toda la Tierra Santa. Para recuperarlos, dejan instrucciones grabadas en cobre para que perduren por siempre. Durante siglos, la mera existencia del pergamino es un misterio. Ya en 1947, un pastor beduino que buscaba una oveja perdida hace un increíble hallazgo: pergaminos antiguos, de hace casi 2000 años, uno de los textos judíos más antiguos jamás encontrados. Los pergaminos del Mar Muerto. Cuando fueron descubiertos los pergaminos del Mar Muerto, entre ellos había uno llamado el pergamino de cobre, y listaba una serie de sitios por toda la zona que ahora llamamos Tierra Santa, donde se habían escondido los tesoros de los templarios para salvaguardarlos antes de que los romanos destruyeran el templo. En los años 50, un arqueólogo inglés sigue las pistas grabadas en el pergamino de cobre. No encuentra ningún tesoro judío, pero descubre que una expedición anterior ha descubierto algo igual de fascinante.
Sospecha que alguien pueda habérsele adelantado. Espuelas medievales, fragmentos de espadas y una cruz templaria. Objetos relacionados con los caballeros templarios. Se averiguó que efectivamente los caballeros templarios del siglo XII habían estado allí, pero no hay pruebas que revelen exactamente para qué. Ni lo que encontraron. Aquí. Aquí es. Aquí. Aquí. Cuenta la leyenda que entre las ruinas del templo, el pergamino de cobre les llevó hasta uno de los tesoros más buscados de la cristiandad. El Santo Grial. En la Edad Media, el Grial es objeto de innumerables cuentos, leyendas y canciones. En algunas versiones, el Grial es una copa o plato utilizado por Cristo en la Última Cena, pero con tan pocas pistas, podría ser cualquier cosa. El Grial es un concepto medieval. En estos relatos tiene muchas formas distintas. Puede que buscaran una copa. Otros creen que era una piedra especial caída del cielo. Otro relato relaciona el Grial con la muerte de Jesucristo. La lanza romana que le perforó el costado a Cristo. La otra opción para el tesoro, por así decirlo, que los templarios supuestamente buscaban haciendo túneles, era la cabeza de San Juan Bautista, que también se supone que había sido enterrada allí. La teoría más polémica sugiere que el tesoro que encontraron los templarios pudo ser un conjunto de datos de los descendientes de Cristo. Algunos han dicho que, de algún modo, ocultaron a un miembro de la familia de Jesús, algún pariente del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Según esta teoría, las palabras que en latín significan Santo Grial, sangreal, son en realidad una traducción errónea de dos palabras distintas, sang real o sangre real. Conforme a esa teoría, Jesús se casó y tuvo hijos. Y esos vástagos eran el secreto del Grial. En todas partes, por supuesto, hay teorías de conspiración que rodean al Grial y que rodean también a Cristo, la historia de que Jesús y María Magdalena se casaron. A mi modo de ver es falsa, pero es perfectamente razonable. Pero la teoría de la sangre real tiene más sentido que la de que una reliquia fuera la fuente del poder templario. Demostrar que Jesús se había casado y había tenido hijos haría temblar las bases del cristianismo y amenazaría toda la estructura del poder en la Europa medieval. La Iglesia pagaría sin duda el precio que fuera por ocultar esa información, o eso dice la teoría. Nadie sabe lo que pudieron hallar los templarios, pero hay pocas dudas de lo que ocurrió después. Hugo de Payen, el fundador de los templarios, abandona la Tierra Santa para asistir al Consejo de Troyes en Francia. Nadie sabe qué se debatió allí, solo el resultado. El Papa Honorio II concede a los templarios su bendición. Su sucesor, el Papa Inocencio, les otorga un poder sin precedentes. La Orden del Temple disfruta ahora de inmunidad de las leyes, normas e impuestos de todas las naciones. Los templarios se convierten en una fuerza en sí mismos. El nuevo y misterioso poder de los caballeros da pie a numerosas teorías de conspiración.
Libros como el Código da Vinci sugieren que los templarios chantajeaban al Vaticano, exigiendo privilegios especiales a cambio de ocultar la descendencia de Jesús. Pero la mayoría de los estudiosos simplemente atribuye su éxito repentino a sus relaciones con Dios. Las pruebas de su influencia económica aún se ven hoy en día. Los templarios se involucraron abiertamente en la financiación y construcción de la mayoría de las catedrales góticas de los siglos XII y XIII. Es casi seguro que financiaron todo el edificio de la Catedral de Chartres. Económicamente habría supuesto el equivalente del viaje a la Luna norteamericano de finales de los 60. Una de las más bellas iglesias de la Orden se encuentra en el corazón de Londres. Se llama la Iglesia del Temple y exhibe el sello templario, 2 hombres montados en un solo caballo. A diferencia de la mayoría de las iglesias medievales, esta es redonda. Esta iglesia se diseñó para recrear la santidad del Santo Sepulcro de Jerusalén, destino de todos los peregrinos, el lugar más santo de la tierra. Y la iglesia del Santo Sepulcro es redonda. Aquella no era una simple iglesia, era una tesorería. El rey de Inglaterra vino a la iglesia del Temple y se llevó 50.000 libras esterlinas. En 1307. Fue como entrar en Fort Knox y llevarse el oro. Los templarios manejaban y administraban, al parecer honrada y eficazmente, grandes recursos. Por toda Europa, los adinerados caballeros templarios empezaron a prestar dinero a los nobles con apuros económicos. La Orden del Temple tenía una ventaja sobre otros prestamistas cristianos: podía cobrar intereses. En la Europa de la Edad Media, muy pocas personas podían negociar con dinero, porque supuestamente era pecado. Prestar dinero a un interés era simonía y usura. Es posible que los templarios crearan la idea del cheque y la línea de crédito. Los peregrinos que viajaban a Tierra Santa depositaban dinero en una tesorería templaria local. A cambio, se les entregaba un recibo que mostraba la cantidad depositada. Si al fin lograbas llegar a tu destino, canjeabas el equivalente a un cheque de viaje en la época medieval. Era como una carta de crédito primitiva. Práctico, pero costoso. La Orden cobraba hasta un 10% de interés por este servicio. Los templarios observaban la pobreza, pero eso no parecía afectar a sus fundamentos. ¿Cómo reconciliaban estos caballeros sus riquezas mundanas con sus creencias? Cada caballero hacía voto de pobreza, por lo que no poseía nada propio. Individualmente no eran ricos, pero a la Orden se les permitía poseer ese dinero para gestionar sus propios negocios. A finales del año 1200, los caballeros templarios son una de las órdenes más ricas y poderosas de Europa. Pero la envidia y la ira les persiguen, y un despiadado complot se pone en marcha. Los caballeros templarios son una de las órdenes más poderosas de Europa, pero se avecinan problemas. Las cruzadas crearon a los templarios, y ahora las cruzadas están a punto de destruir a la Orden del Temple. Los ejércitos musulmanes convergen en Tierra Santa. Tras 2 siglos de guerra, los musulmanes están de nuevo unidos bajo los sultanes egipcios. El apoyo a las cruzadas mengua en Europa. Las cruzadas, pasado un tiempo, se hicieron demasiado costosas, tanto en vidas como en recursos, para Europa.
Y cada vez era más dudoso que pudieran funcionar a largo plazo. Los musulmanes aplastan a los cruzados en las batallas de Jaffa, Al-Mansura y el asedio de Safed. En el año 1290, a los templarios solo les queda un castillo en Tierra Santa. En el asedio de Acre también lo pierden. La Tierra Santa está de nuevo ocupada por los musulmanes. Los templarios se retiran a la isla de Chipre. Tras la caída de Acre en 1291, hay una desilusión general con la idea de las cruzadas. Al ver mermados los recursos de Europa y los recursos del ejército en estas guerras santas que parecen inútiles, el pueblo ve el papel de los templarios cada vez más discutible. El destino de la orden recae en un nuevo maestre, el noble francés Jacques de Molay. Presiona para iniciar una nueva cruzada desde Chipre, pero sin resultados. 1307. De Molay llega al cuartel general parisino de la Orden del Temple. El Papa Clemente V le pidió que fuera a Francia para reevaluar sus finanzas y para hablar de futuras empresas. Y dio la casualidad de que apareció en Francia cuando Felipe IV, Felipe el Hermoso, estaba pasando por un pésimo momento económico. A Felipe se le conoce como el Hermoso por su belleza, pero acumulaba deudas descomunales. Sus guerras contra Inglaterra han empeñado a Francia. Su mayor acreedora no es otra que la Orden del Temple. Y Felipe decide acabar con sus deudas de un solo golpe. Sí, mi señor. Detiene a los templarios y se hace con su dinero. enciérralos en las mazmorras. El rey se inventó un montón de cargos y acusó a los templarios de las formas más viles de herejía conocidas por la mente medieval. Viernes 13 de octubre de 1307. Algunos creen que la superstición moderna del viernes 13 viene de esta fecha. En solo un día, Jacques de Molay y cientos de templarios franceses son acorralados. Jacques de Molay, por orden del rey quedáis arrestado. ¿De qué se me acusa? De herejía. Los arrestos conmocionan a Europa. Hoy en día sería como despertarse una mañana, poner la tele o comprar el periódico y enterarse de que todos los ejecutivos de todos los bancos o empresas han sido de repente detenidos al amanecer. Esa fue la magnitud que tuvo. La investigación de los acusados empieza de la forma habitual. Suplico piedad. Confiesa. La tortura no es la pena por un delito. Es una herramienta para extraer una confesión. La forma de tortura más común era el potro. Un potro consistía en un armazón de madera con una cuerda atada a un torno, y la idea era dislocar las muñecas y los tobillos. Solo en París son torturados unos 100 templarios. Entre ellos, su gran maestre, Jacques de Molay. Confieso mi pecado de herejía. Se presentaron 127 acusaciones contra los caballeros templarios. Incluían de todo, cosas como negar a Cristo, escupir al crucifijo, defecar sobre la hostia, enseñar el trasero en la Eucaristía o besarse en el trasero durante sus ritos de iniciación. Cientos de templarios confiesan, incluido el gran maestre.
Pero las confesiones van más allá de los cargos originales y pasan de lo extraño a lo ridículo. Un caballero tras otro confiesa prácticas religiosas extrañas, entre ellas el culto a un objeto poco común. Hay muchos indicios de que era, de hecho, la calavera de San Juan Bautista. Otros han insinuado que la cabeza cortada en la bandeja de plata es el Santo Grial. Los relatos se hacen cada vez más extraños mientras los templarios cuentan de forma independiente historias a cual más estrambótica. Varios templarios confiesan adorar el Baphomet o Baphomet. El Baphomet es probablemente uno de los aspectos más extraordinarios de las acusaciones contra los templarios. Algunos sugerían que era un ídolo de piedra del diablo, uno de los aspectos más sensacionalistas de su juicio, que intenta relacionarles de alguna forma con el culto al diablo. Hay muchas más teorías. Hay algunos estudiosos que han sugerido que el Baphomet es una traducción errónea de Mohamed, que los templarios combinaban en realidad varias tradiciones religiosas en su práctica particular. Miles de templarios sirvieron durante muchos años en Tierra Santa. Puede que algunos absorbieran en secreto creencias religiosas de los musulmanes, como el respeto por el profeta Mohamed o Baphomet. El curioso término todavía desconcierta a los historiadores. A principios de la década de 1980, un estudioso llamado Hugh Schonfield hizo una afirmación asombrosa. Baphomet es un mensaje en clave. El doctor Hugh Schonfield, un famoso erudito del pergamino del Mar Muerto, ha trabajado en esta cuestión de la palabra Baphomet, utilizando el código Atbash de los estudios bíblicos. El código Atbash es una antigua técnica de codificación en uso desde al menos el año 500 a.C. Cuando se aplica el código Atbash a Baphomet, surge una nueva palabra. Sofía, sabiduría en griego. Venerar la sabiduría no es herejía, a menos que la sabiduría en sí lo sea. Sofía es el antiguo nombre griego de una diosa venerada por una de las primeras sectas cristianas, los gnósticos. Sofía aparece en varios evangelios gnósticos como la creadora del mundo, una figura más importante incluso que Jesucristo. Pero las creencias gnósticas se consideran heréticas y sus evangelios están prohibidos por la Iglesia. Algunos estudiosos sugieren que los templarios descubrieron esos evangelios y resucitaron una forma perdida de cristiandad. ¿Era Baphomet la palabra en clave para culto a la diosa? Aquí convergen dos teorías. Algunos evangelios gnósticos dicen que la diosa Sofía vino a la tierra en el cuerpo de María Magdalena. Según la teoría de la sangre real, María Magdalena llevó la casta de Jesús. Se convirtió en el recipiente de la sangre santa, el mismísimo Grial. En sus estatutos, los templarios se consagran no a Jesucristo, sino a María. La pregunta que a menudo surge es, ¿quién es esa María? ¿La Santa Virgen María, en el sentido de la Madre de Dios? ¿O se referían a María Magdalena? Si los templarios veneraban a María Magdalena equiparándola a Cristo, ese es uno de los peores tipos de herejía. La pregunta sigue en el aire. Los estatutos de la Orden del Temple consagran a María, pero no dicen a cuál, o si era venerada como una diosa. Hay preguntas sin respuesta, sí, pero todavía no hay ninguna prueba documentada de que los caballeros templarios veneraran a María Magdalena. No existe. Sometidos a tortura, los templarios pudieron haber confesado practicar una religión herética de una diosa, venerar a un ídolo o incluso venerar una cabeza humana. Lo más probable es que los templarios fueran los chivos expiatorios inocentes de un rey que decidió liquidar sus deudas.
El rey Felipe exige que los herejes se enfrenten a la justicia. Tengo aquí numerosos testimonios de testigos oculares de actos de herejía con nombres y actos. El Papa accede a regañadientes. En 1314 la Orden del Temple se disuelve de forma oficial. ...18 de marzo de 1314. Tras 7 años de encarcelamiento y tortura, el gran maestre Jacques de Molay es ejecutado como hereje no arrepentido. Con su último aliento, se dice que de Molay lanzó una maldición al Papa y al rey. De aquí en un año, os veré a ambos en un tribunal ante Dios. Al año, ambos estaban muertos. Después de 200 años, la Orden del Temple ya no existe. Sus castillos son expropiados y su gran riqueza desaparece misteriosamente. El tesoro templario que el rey Felipe el Hermoso había visto con sus propios ojos cuando sus hombres llegaron allí para tomar posesión de él, había desaparecido. Nadie sabe qué fue de la riqueza de los templarios después de su disolución. Se ha insinuado que 2 grandes carros cargados con el tesoro fueron sacados de París justo antes del arresto final el viernes 13. A partir de ese punto, no se vuelve a saber nada más de los templarios. Sabemos que los templarios sobrevivieron, o al menos algunos de ellos. En todos los sitios fueron advertidos, menos en Francia. E incluso en Francia sabemos que algunos templarios escaparon. Una teoría afirma que varios caballeros se escabulleron de París con su tesoro. Hasta la fecha, su paradero sigue sin conocerse. Pero hay una pista. Esta es la capilla de Roslin, cerca de Edimburgo, en Escocia. En el thriller El Código da Vinci, la capilla se presenta como una de las pistas clave para hallar el escondite del Santo Grial. Una iglesia medieval y un tesoro perdido pueden ser relacionados por un hombre. La capilla de Roslin es un edificio magnífico. La construyó William Sinclair en 1446. Sir William Sinclair es una figura enigmática. Aunque construyó la capilla casi 150 años después de que los templarios fueran disueltos oficialmente, tiene una gran cantidad de simbolismo templario. 2 jinetes en un solo caballo es un símbolo de los templarios. Aparece en Roslin, como el sello de la orden, el Cordero de Dios sosteniendo una cruz. Por toda la capilla, misteriosos grabados, símbolos, signos, caras. Codificados hábilmente entre su obra hay pequeños detalles que dicen: mira más detenidamente, aquí hay mensajes ocultos. La planta predominante en las iglesias medievales era la forma de la cruz. Pero el diseño de Roslin parece estar modelado a imagen de otra famosa estructura. El trazado de la capilla y su arquitectura dan una pista de su inspiración. Con 14 pilares, incluyendo 2 majestuosas columnas en la parte delantera, se asemeja al antiguo templo judío descrito en la Biblia. Al parecer, William Sinclair construyó la capilla a imagen del templo original de Jerusalén. Las ruinas de esta antigua estructura fueron el emplazamiento del primer cuartel general de los caballeros templarios. En el templo de Herodes había 3 pisos por debajo de la planta del templo. Si esta nave del coro es el templo de Herodes, hay que ir un poco más allá y decir que hay 3 pisos por debajo de este. No hay pruebas de ello, no se ha demostrado, no hay constancia. Pero si hasta ahora has podido creer la historia, no es muy difícil dar ese paso más. Más pruebas relacionan la capilla con los templarios. Hay quien ha insinuado que podría haber cámaras selladas o criptas bajo la capilla de Roslin.
podrían ocultar uno de los grandes misterios del mundo. El tesoro de los templarios, el Santo Grial, o quizá nada en absoluto. Se ha especulado con todo, desde la cabeza momificada de Cristo hasta el Arca de la Alianza, pasando por los pergaminos del Templo de Jerusalén. Pero todavía no ha surgido ninguna prueba concreta y creíble que demuestre nada así. Y las excavaciones no han terminado. Pero la excavación exploratoria se ha detenido por miedo a un posible derrumbe de la capilla. Las cámaras podrían ser simplemente tumbas o podrían albergar un tesoro oculto. La capilla podría ser simplemente una iglesia excéntrica o una réplica del Templo de Jerusalén. Roslin sigue siendo un misterio sin resolver, como gran parte del legado de los templarios. Sin embargo, las pruebas sugieren que alguien lo sabe. Una misteriosa orden internacional con sus propios secretos. Hay quien afirma que el fabuloso tesoro de la Orden del Temple está esperando a ser desenterrado. Los escépticos opinan que la suerte no existe. Otros dicen que el tesoro está guardado con celo por templarios modernos. Los caballeros templarios siempre han existido. Es fácil darse cuenta de que nunca dejaron de existir, solo que pasaron a la clandestinidad. Algunos creen que han perdurado durante siglos en una hermandad tan poderosa como su secreto. Las pistas de su identidad están a la vista de todos en la capilla de Roslin. En la capilla que tengo a mis espaldas hay tallas en los pedestales de las estatuas y las posiciones de las manos son muy significativas. La mano en el pecho o la disposición de los pies, las manos en las rodillas. Todos símbolos de los masones, una de las hermandades más grandes y antiguas del mundo. 14 presidentes norteamericanos han sido masones. Muchos de los padres fundadores, incluido George Washington, eran masones. Los masones mantienen sus rituales en secreto, pero a lo largo de los años se han filtrado ilustraciones y descripciones. Muestran una curiosa semejanza con los caballeros templarios. El lugar donde esa relación se ve con mayor claridad es en los muros de la capilla de Roslin. Una figura que viste la cruz distintiva de un templario sujeta una cuerda atada alrededor del cuello de un hombre con los ojos vendados. Casi idéntica al ritual de iniciación de los masones. Hay más similitudes. Un ritual masón describe la excavación del antiguo templo judío, el primer cuartel general de los caballeros templarios. Templarios y masones están incluso relacionados por sangre. Antes de hacer voto de castidad, el fundador de la Orden del Temple, Hugo de Payen, se había casado con una miembro de la familia Sinclair de Escocia. 300 años más tarde, William Sinclair construyó la capilla de Roslin, y en el siglo XVIII, los Sinclair fueron reconocidos como maestres hereditarios de la masonería escocesa. Algunas agrupaciones de masones utilizan palabras y símbolos templarios en clave. Uno de los rangos más altos en la jerarquía masónica es caballero templario. La agrupación masónica juvenil se llama de Molay, el nombre del último gran maestre de los caballeros templarios. Puede que los masones sean templarios modernos, o puede que todo sea coincidencia. Hay gente que basa las actividades espirituales, sociales y estructurales de sus grupos en estos ideales templarios. Los muros de la capilla de Roslin sugieren que los templarios estuvieron aquí 150 años desde su presunta desaparición. Los mismos muros sugieren que los masones estuvieron aquí 250 años antes de su fundación oficial. La leyenda cuenta que los misteriosos grabados de Roslin ocultan un gran secreto. La clave del famoso tesoro de los templarios, el Santo Grial. Creo que Roslin es un enigma.
Creo que lo más probable es que se diseñara para ser un enigma. Nadie ha logrado descifrar el código de Roslin. Nadie ha encontrado el tesoro oculto. Y nadie puede demostrar que los templarios estuvieran aquí. «700 años después de su desaparición, la Orden del Temple sigue siendo un misterio. Sus secretos siguen ocultos, sus códigos sin descifrar. Hay quienes dicen que no hay nada que encontrar. No se ha encontrado ningún gran secreto en el monte del templo. No se ha legado ningún gran secreto a los masones. Los templarios eran monjes que eran caballeros, pero ahí termina su misterio. Lo que sabemos es que los caballeros templarios eran los guerreros más santos de la cristiandad. Sin embargo, fueron castigados por herejía. Fueron empresarios perspicaces e innovadores, pero sus métodos les valieron poderosos enemigos. Fueron inmensamente ricos, pero su fortuna desapareció con ellos. Se rumoreaba que poseían un secreto explosivo. Y hay toda una industria casera de teorizadores de conspiraciones y novelas de éxito que cuestiona si ese secreto sigue oculto hoy en día. La respuesta es que simplemente no lo sabemos. Te digan lo que te digan, sencillamente no lo sabemos. Siempre va a existir el secreto de los templarios, porque se sabe muy poco de su destino, y mientras ese pasado siga rodeado de misterio, siempre habrá secretos que descubrir. Los caballeros templarios tenían un secreto. Hasta ahí sabemos, pero ¿seguiría siendo tan impactante hoy en día? Puede que nunca lo sepamos. 700 años después de la desaparición de la Orden del Temple, su escurridizo secreto sigue siendo igual de fascinante. Y es ese misterio lo que permitirá que la leyenda de los caballeros templarios perviva.